Ya, gracias. Hermana Susana, ¿ya estamos divididos ya en clase? Sí. ¿Es posible tener la pantalla completa? No sé, hermano. Pastor, ¿Quién no se podría preocupe, ayudarnos en está ese en pantalla sentido? completa. Ya, ok. No se preocupe, usted está ya en pantalla completa. Sí, pero no los veo a todos. El pastor quiere la galería, Arturo, Sí, que pueda ver. Pastor, usted tiene que ir arriba donde dice vista, en la parte superior de la pantalla, dice vista, y presionar y elegir galería. A lo mejor está en inglés, dice Viev. hablando de Susana Solís. Arriba, justo en la esquinita, hay un Vista. icono que dice vista. Usted Ya. baja, dice donde dice galería o gallery, si está en inglés, la Ya, presiona. gracias. ¿Sí? Estamos listos. Ya, gracias. Bien. Vamos a iniciar nuestra clase. La lección para el día de hoy. Estamos estudiando los días domingos en la escuela dominical en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 11, todavía estamos en los versículos 33 hasta versículo 36. El contenido de estos versículos 33 a 36 es una ilustración que usa el Señor Jesucristo para entregarla a los fariseos, a los judíos, a las autoridades religiosas que no quieren entender que Él es el Mesías, el Salvador, el que fue enviado por Dios para cumplir con un ministerio ya aquí en la tierra, y cuyo ministerio está respaldado por muchas acciones, muchas actividades, muchas cosas buenas. Y entonces el Señor Jesucristo, yo creo que no solamente yo, sino que ustedes también lo consideramos como el gran maestro, el maestro por excelencia, ¿ya? Y él usa muchas formas, muchas maneras para hacernos entender la palabra del Señor. Y aquí encontramos una forma, una manera, una ilustración que es conocida a todos nosotros, ¿ya? Así que hay un hermano o hermana que tiene abierta su Biblia en este pasaje de Lucas 11, 33 a 36, quisiera que leyera para todos nosotros esta porción de la Escritura una vez más, ¿ya? Lucas 11, ¿cuánto? Lucas 11, comenzando en el versículo 33 hasta el versículo 36. Ya, lo voy a dar lectura. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Amén. Muchas gracias, hermana, por la lectura de este pasaje. Oramos, Dios nuestro y Padre Celestial, una vez más.
queremos que seas con nosotros durante este tiempo. Hemos leído esta parte de la Escritura, de la palabra de Dios, palabra que el Señor Jesucristo pone en este capítulo 11 de Lucas, y que quisiéramos no solamente leerlo, sino también entenderlo, tratar de entenderlo para vivirlo y para practicarlo en nuestra vida, pero eso no lo podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu. Así que como pueblo tuyo, que estamos reunidos en esta mañana, queremos, Señor, dedicar este tiempo a meditar en este texto y que tú nos ayudes a tratar de comprenderlo de mejor manera. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a mirar ahora el domingo pasado vimos una primera razón que nos da el evangelista Lucas en este pasaje de por qué vendrá un juicio sobre aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como el Señor. Eso lo hemos estudiado en otras ocasiones, en la enseñanza, en la predicación, y eso va a ser así al fin de los tiempos. Y aquí el evangelista Lucas nos presenta por medio de esta ilustración del Señor Jesús una segunda razón, ¿ya? Y que tiene que ver con el problema de ver. El problema de ver o de no ver, como el problema de oír o no oír, ¿ya? Y así hay otras que podríamos usar sinónimos y antónimos de algo que es conocido a nosotros. El problema de ver. Y entonces, vamos al versículo 34. Versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. O sea, esta declaración nos deja ver el fondo del asunto, ya de lo que el Señor Jesucristo quiere mostrar y enseñar. Es como dijéramos nosotros, el meollo del tema, el meollo del asunto. Aquí está, en este versículo 34. Y como leyó nuestra hermana en estos versículos 33 a 36, es claro a nosotros que el problema no es la falta de luz, ¿ya? No es la falta de luz. Cuando uno enciende una luz, no la oculta. Cuando uno enciende una luz, no la pone debajo de un cajón. El propósito de la luz es iluminar, alumbrar, ¿ya? Y nosotros en la experiencia así es. No entramos a una pieza muchas veces a oscuras. Queremos encender la luz porque la pieza está oscura y eso, la luz nos ayuda a encontrar lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos. Nos ayuda porque así no tropezamos cuando estamos en tinieblas o en oscuridad, que no sabemos qué es lo que hay al frente, al lado, adelante o atrás, ¿ya? Entonces la luz es muy importante. Y el problema aquí no es la falta de luz, sino la falta de visión. La falta de visión, ¿ya? La luz de la verdad está en todas partes, en todas partes. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer saber, ¿ya? La luz de la verdad está en todos lugares, está en todas partes. Por ejemplo, al principio de la escuela dominical, en la primera parte se leyó un salmo que cuenta de 2 versículos. Yo les pregunto, si ustedes leen esos 2 versículos, ¿ustedes encuentran luz en esos 2 versículos del salmo que leyó nuestra hermana? Yo les diría que hay mucha luz, mucha luz, mucha enseñanza, ¿ya? Y la razón por la cual nos invita a que nosotros debemos adorar a Dios, porque dice que la fidelidad y la misericordia de Dios es muy grande para nosotros. Dígame que esa no es una abundancia de luz. Abundancia de luz, ¿ya? El problema
es que nosotros podemos tener mucha luz de las verdades acerca del Señor Jesucristo, pero si no tenemos la visión para captar, para tomar esa luz y hacerlas nuestras, ese es un problema tremendo y es un problema espiritual grande, ¿ya? Y entonces, desde que el Señor Jesucristo inició su ministerio aquí en la tierra, Él no hizo otra cosa que buscar siempre el poder llegar a las personas. Primero, mostrando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y no solamente en el sentido espiritual, sino que muchas veces acudió a los que estaban necesitados para suplir una ayuda física, una ayuda material, siempre preocupado de los demás. La luz de la verdad, que era el Señor Jesucristo, estaba en todos los lugares, estaba en todas partes. Pero, por supuesto, los que están espiritualmente ciegos, los que no tienen visión, se niegan a ver esa luz, a aceptar esa luz, a recibir esa luz o rechazarla. En todos los sentidos, el Señor Jesucristo, si pensamos en el antiguo tiempo, en todos los sentidos, el Señor inundó a Israel con la verdad en cuanto a su deidad y condición mesiánica. ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, iniciando, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera promesa de salvación? En todo sentido, el Señor Jesucristo inundó al pueblo antiguo, al pueblo de Israel, con la verdad en cuanto a su deidad y en cuanto a su condición mesiánica. Él vino como el Mesías, él vino como el Hijo del hombre, vino como el Verbo, él se humanó, pero él era Dios. Y él mostró ser Dios. Y él mostró ser, también mostró su condición mesiánica. ¿Cuál es el propósito redentor? Desde antes de la eternidad o en la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya todo esto estaba previsto, que así había de ser, y cuando él vino para cumplir la voluntad de su Padre Dios. Sus milagros demostraron, además, que él tenía un dominio divino, que él tenía una autoridad, un poder absoluto. Basta con recordar, por ejemplo, algunos milagros que muestran este dominio divino y poder absoluto, como, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Allí encontramos una muestra, una ilustración de esta verdad de Jesucristo, donde Él manifiesta su poder, su dominio absoluto sobre la muerte, sobre las fuerzas del infierno. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesucristo en un pasaje, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién puede hablar de esa manera sino alguien que tiene un dominio divino y un absoluto autoridad y poder sobre no solamente las fuerzas del infierno, sino también sobre la muerte, sobre el mundo físico? El mundo físico. Leamos algunos textos de la Escritura, porque nos pueden ayudar a comprender mejor esta ilustración del Señor Jesús en Lucas 11. Por ejemplo, si vamos al evangelista Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versículos 30 hasta el versículo 40. Juan 5, 30 a 40. Si alguien, hermano o hermana, tiene este pasaje o la Biblia abierta en este pasaje, por favor ayúdenos con la lectura. Juan 5,
empezando en el versículo 30 hasta el versículo 40. ¿Yo, pastor? Ya. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué importante esta palabra. Y me quedo con las palabras del versículo 39, porque a medida que nosotros escudriñamos las Escrituras, ¿ya? Escudriñar las Escrituras significa que yo leo en primer lugar las Escrituras y no me quedo solamente con la lectura de las Escrituras, sino que busco en ella algo de la verdad de Dios, de la palabra de Dios que me llene, que me anime, que me consuele, que me edifique. Hay tanta luz en la palabra de Dios y nosotros debemos buscar esa luz en la palabra de Dios. Y ustedes escucharon la lectura de estos versículos, la relación de el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la relación que había con su Padre. Yo nada hago por mí mismo. Lo que yo hago es porque Dios me ha enviado y me ha pedido hacerlo. Yo no doy testimonio de mí. Alguien da testimonio de mí. No solamente el Padre, sino que aquí menciona a Juan. Ustedes recuerdan la historia de Juan el Bautista. Cuando él apareció, le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú profeta? Y él dijo, no, yo no. Pero hay uno que viene tras mí, del cual dice, no soy digno aún de desatar la correa de su calzado. Este es el Mesías, el enviado de Dios. A él oí. En este testimonio hay mucha luz y en todas las escrituras, por supuesto, hay mucha luz y la importancia termina el evangelista Juan hablando en el versículo 39 la importancia de escudriñar las escrituras. Parece, puede ser, dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Parece, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, la luz está. Pero ¿qué pasa con el problema de la visión? No deja de llamarnos la atención que después de haber presenciado, haber sido testigo de todas las obras milagrosas que marcaban
inequívocamente la deidad del Señor Jesucristo, los dirigentes religiosos, juntamente con la mayor parte de los israelitas y de los judíos, lo rechazaron. Y hasta el día de hoy, eso es así. Ellos no podían aceptar la crítica que el Señor les hizo acerca de religión. Ellos tenían mucha religión. Ellos eran muy observadores de la religión, pero esta era una religión externa, una religión ritualista, una religión legalista. Y ellos no podían aceptar el que el Señor Jesucristo les enrostrara este problema en ellos. Y con terquedad se aferraron a su justicia propia, intentaron explicar los milagros de Cristo atribuyéndoselos al poder de Satanás, en lugar de atribuir los milagros del Señor Jesucristo al poder de Dios. O sea, como dice la Escritura, ellos se consideraban guías, pero dice que eran guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿cuál es el resultado de ello? La Escritura lo dice. Ambos caen al hoyo. Otro texto que me llama la atención en relación con esto está en Romanos el capítulo 2, 17 a 24. Alguien me tiene que disparar o anunciar cuando ya nos queden unos 5 minutos, por favor, ¿ya? Romanos 2, versículos 17 a 24. La controversia que tenía el apóstol Pablo, quien escribe a los romanos, es más o menos similar a la controversia que tenía el Señor Jesucristo con los judíos, los religiosos de su tiempo. En Romanos 2, versículos 17 a 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Recuerden a Saulo, antes de convertirse al Evangelio, antes de que tuviera el encuentro real y verdadero con Jesucristo. Era un judío celoso de Dios, al punto de perseguir a los cristianos. Versículo 18. Y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremenda palabra. Tremenda controversia. Como una luz de la luz, mostrando y revelando a quienes se oponían y rechazaban la luz verdadera del Señor Jesucristo. Ellos mismos eran a su vez guías ciegos. Y estaban cegados
diríamos, deliberadamente por su odio al mensaje de Jesús y cegados deliberadamente por el engaño de Satanás. En las propias palabras del Señor Jesucristo, en Juan el capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hemos tocado en alguna manera una introducción a este problema de ver. Metámonos un poquito, si tenemos tiempo, al versículo 34. Mirémoslo a este versículo de manera práctica, versículo 34 de Lucas 11. Yo le hago una pregunta y usted me responde, basado en este versículo 34. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? ¿Cuál es la lámpara de mi cuerpo? ¿Cuál es la lámpara de su cuerpo? ¿Cuál es? Los ojos. El versículo dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, esto quiere decir que la capacidad que tenemos nosotros para ver depende de la condición de nuestros ojos. Sí. Yo he pasado por el problema de la vista. ¿Ya? Y seguramente a lo mejor ustedes también han pasado por el problema de la vista. La capacidad que nosotros tenemos para ver depende de la condición en que estén nuestros ojos. Primero, en el versículo 34, dice, cuando el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. Y me gusta la palabra bueno que usa el versículo 34 aquí porque en un modo sencillo o básico, el significado de esta palabra bueno es que es abierto, que no oculta nada. Es sencillo. ¿Cómo es esto? Una vez el doctor que me operó de cataratas hace poco tiempo atrás, yo le preguntaba sobre esto y una de las explicaciones que él me da dice que cuando la luz entra en nuestro cerebro a través del ojo, nos lleva a comprender todo lo que la luz da a conocer. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y estando en buenas condiciones, nuestra vista, nuestros ojos, eso nos permite ver y captar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que la luz da a conocer. Pero hay otro detalle que encontramos en el versículo 34, el segundo detalle, en el versículo 34, digamos como el lado oscuro o el lado negativo de lo positivo, ¿ya? De la primera parte del versículo 34. Dice que cuando tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Ahora, esta ilustración del Señor Jesucristo, por supuesto, tenemos que tomarla en el sentido espiritual, porque ese era el problema que tenían los que rechazaban la luz de la verdad del Evangelio. Realmente en el fondo de ellos había un problema espiritual. O sea, la visión, tenían problemas de falta de visión, porque la luz de la verdad la tenían al frente. Faltan 4 minutos, pastor. Ya, muy bien, gracias. En el sentido espiritual, esta parte del versículo describe a los ojos que están nublados por el pecado y por el mal. Aquellos cuyos ojos son malos, están espiritualmente ciegos y no pueden ver la luz de la verdad.
El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Aquí estoy. Dios me ha enviado para hacer luz del mundo. A lo suyo vino, dice la Escritura, la palabra del Señor, y los suyos no le recibieron, no quisieron aceptar esta luz de la verdad de Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que la luz de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo, en muchos casos está opacada para aquellos cuyos ojos están cegados por el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Contiene luz para hacernos saber nuestra condición. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva de Dios? Es el regalo de Dios. La luz de Dios, que es el Señor Jesucristo, es vida eterna. Pero muchas veces se ciega o se cierra a esta luz por causa del pecado, por causa de la influencia de Satanás, que no les permite recibir y aceptar esta luz del Evangelio. Gracias a Dios que Él ha tenido misericordia de nosotros. Gracias a Dios porque, como decía el Salmo, la fidelidad de Dios es muy grande y ha sido muy grande para con nosotros. Eso en razón de que nosotros hemos podido captar esta luz de la verdad del Evangelio, no por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero también pensemos que hay otros que teniendo la luz de la verdad al frente, a todo a su alrededor, todavía la rechazan y todavía no la aceptan. Y es la razón por la cual nosotros debemos orar y tenerlos presentes en nuestras oraciones para que, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nos amó y nos salvó, también lo sea con ellos. Amén. Le damos gracias una vez más, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por permitirnos en esta mañana adorarte, porque es el día que ha sido consagrado, designado para que tus hijos te honremos y te glorifiquemos. Gracias por la escuela dominical. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Quedan 44 segundos y vuelven los hermanos. Ya, por mientras llegan los hermanos, acuérdense, tenemos el desafío, son 3 versículos, así que cuando sea el momento para que ustedes representen la clase de adultos, ¿ya? El Salmo 133, es el desafío de que hoy día terminamos, en realidad, ya vamos con los 3 versículos. Y se termina el desafío para este mes. Ya en mes de septiembre viene otro desafío, porque en septiembre, aparte de ser el mes de la patria, es el mes de la Biblia. Así que como escuela dominical también queremos resaltar este mes de septiembre por ser el mes de la Biblia. Ahí están llegando nuestros hermanos. Espera que lleguen los chiquititos para que nos ayuden con la alabanza Yo no quiero ser un yo-yo. La Graciela y su hermanita, el Mateo y la Magdalena nos podrían ayudar. Así que se preparan. Llegó Mateo, Magdalena, Victoria y su hermanita. Ya, hermano Armando, ¿estamos todos? Eso estoy verificando, que mi señal Ya. Todavía veo está algunos por súper ahí. mala.
para entonar la alabanza. Yo no quiero ser un yo, ¿ya? Cuando estemos todos, me avisa. Todo. Ya. Ya, hermanita Andrea. Ya, vamos a cantar este corito y vamos a pedirle a los niños que están listos ya para ayudarnos con las acciones. Ahí están las niñas, las veo ya, y acá está Mateo con Magdalena. Yo no quiero ser un yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. Yo no quiero ser yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. A veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado y una vuelta te da. Yo quiero ser como una flecha, caminando siempre por la senda estrecha, viendo mis ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás. Otra vez. Yo no quiero ser yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. Yo no quiero ser yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. ¿Un qué? Un yo-yo. A veces arriba, a veces abajo, a veces a un lado y una vuelta te da. Yo quiero ser como una flecha, caminando siempre por la senda estrecha, poniendo mis ojos en Cristo y nunca mirar hacia atrás, y nunca mirar hacia atrás. Muy bien, gracias a los niños.